Y pues bueno, vamos a continuar con el estudio el día de hoy y vamos a ver un poco en Hechos 17 y este es el momento en el que Pablo está en Atenas y es un pasaje en el cual pues creo que podemos ver cómo Dios obra aún en lugares donde hay tanta falsa adoración, pero quiero que vayan con su vista o con sus oídos a Hechos 17. Gracias. Hechos 17, versículo 16. Hechos 17, 16. Y dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía dentro de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los gentiles, temerosos de Dios, y diariamente en la plaza con los que estuvieran presentes. Y aquí vemos una manera en la cual Pablo no desaprovechaba el tiempo. Él procuraba hablar de Dios, procuraba presentar defensa, recordar lo que Cristo había hecho por él y la tarea que ahora tenía de anunciar las buenas nuevas de salvación. Ahora, dice el versículo 18, también discutían con él algunos de los filósofos epicúreos y estoicos. E investigué un poco de estos y los epicúreos, ellos creían que los dioses griegos eran dioses distantes. Esa era su idea de los dioses y que a estos dioses no les importaban los seres humanos. Mas, sin embargo, los estoicos, ellos eh, sentían que Dios permeaba, Dios o los dioses permeaban el cosmos. Mas, sin embargo, mis amados, nuestro Dios es diferente a los dioses falsos que la gente adora. Aún la gente adora ídolos que no son verdaderos y aún en esto nosotros podemos recordar que nosotros tenemos un Dios vivo, un Dios trino, un Dios que en el Hijo, en la persona del Hijo se hizo hombre y es un Dios diferente a toda la manera en la que la gente ve a los dioses como alguien lejano, alguien distante y alguien que no les importa el ser humano. Bueno, nuestro Dios es un Dios bueno, es un Dios que aún determina el lugar donde vamos a nacer, donde vamos a morir. Es un Dios soberano, es un Dios que está presente en todo lugar y que llena toda la tierra. Dice el versículo 18, y algunos decían, ¿qué quiere decir este palabrero? Parece ser un predicador de divinidades extrañas, decían otros, porque les predicaba a Jesús y la resurrección, y esto es algo que la mayoría de ellos no creían. Ellos no concebían la idea de una resurrección. Ellos creían que también al morir las personas, pues pasaban a un lugar donde ahí ya permanecerían para siempre, pero mis amados, nosotros sabemos que tenemos un Dios que nos va a resucitar con un cuerpo nuevo. Aún a los que están sin Cristo tendrán un cuerpo eterno, bajo la ira de Dios, muy, muy distinto a lo que experimentaremos a nosotros que estamos en Cristo. Y dice el versículo 19, entonces tomaron a Pablo y lo llevaron al Areópago, diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza que usted proclama? Porque le oímos decir cosas extrañas, por tanto, queremos saber qué significan. Pues todos los atenienses y los extranjeros de visita allí no pasaban el tiempo en otra cosa sino en decir o en oír algo nuevo. Y es ahí donde nosotros debemos recordar que el mensaje del Evangelio no es algo nuevo, es algo que está desde hace mucho tiempo, mas sin embargo es algo que la gente lo puede concebir como algo nuevo si no lo ha oído. Y dice el versículo 22, entonces Pablo, poniéndose en pie, en medio del Areópago, este era un lugar de enseñanza, dijo, varones atenienses, percibo que ustedes son muy religiosos en todo sentido, porque mientras pasaba y observaba los objetos de su adoración, hallé también un altar con esta inscripción, al Dios desconocido, pues lo que ustedes adoran sin conocer, eso les anuncio yo. Y eso es lo mejor que nosotros podemos conocer, al único Dios verdadero, porque
podemos aún en nuestra mente concebir un Dios que no es verdadero. Mas sin embargo, ese Dios que ellos no conocían, que ellos habían hecho un altar a ese Dios desconocido, pues ahora nosotros podemos conocer a través de su palabra y a través de Cristo. Y ese Dios vivo que se ha hecho en Cristo hombre para darse a conocer a nosotros, es un Dios cercano. Es un Dios, mis amados, que está presente en todo lugar. Y es un Dios que quiere que lo conozcamos. Es un Dios que ya al conocerlo, nosotros deberíamos anunciarlo. El problema de nosotros es que nosotros vamos haciendo una idea de un Dios que no es el Dios de la Biblia. Y creo que aún en eso debemos quitar todo lo que no sea verdaderamente Dios. Así que dice el versículo 24, que es a donde quería llegar. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay. Dice aquí, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas, como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Ahora, esto es bien importante porque este Dios verdadero, que ahora nosotros podemos conocer por lo que está escrito y por lo que Cristo vino a hacer por nosotros, es un Dios que quiere que nosotros conozcamos. Es un Dios que, dice Pablo más adelante en el versículo 27, para que versículo 26, de uno solo, Dios hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la superficie de la tierra, habiendo determinado sus tiempos. Vean esto, aún el tiempo en el cual nosotros estamos aquí, Adán y Eva existió, el tiempo que existió Moisés, Pedro, Pablo, todos ellos, es un tiempo que Dios ha determinado, y las fronteras de los lugares donde viven. Ahora, el 27 llama mucho mi atención porque dice, para que buscaran a Dios y de alguna manera palpando lo hallen, aunque Él, o sea Dios, no está lejos de ninguno de nosotros. Y es ahí donde nosotros podemos confiar en este Dios cercano que no ha creado todo y lo ha abandonado, sino es un Dios que está cercano a nosotros y que ahora por Cristo podemos palpar, podemos conocer, podemos adorar, podemos servir. Y aún a pesar de que nosotros probablemente hemos hecho una idea diferente de Dios, es un Dios bueno, es un Dios maravilloso, es un Dios que está presente y que no habita únicamente en templos hechos por manos humanas. Y esto llama mi atención porque creo que muchas veces tenemos la idea que Dios habita en cierto lugar, pero ahora Dios, al estar por el Espíritu Santo en nosotros, Él nos da muestra de que ahora nosotros podemos adorarle en espíritu y en verdad en el lugar que estemos. Aún si estamos dormidos, si estamos en una reunión, si estamos caminando. Y creo que ese Dios que está por encima de todo es un Dios cercano también. Es un Dios que quiere que nosotros no lo veamos como un Dios distante, a un Dios que no le importan los seres humanos, como estos epicúreos, que ellos creían que tenían dioses, que eran dioses falsos, pero eran dioses que no le respondían. Y aún viene a mi mente cuando los profetas de Baal hacían su ritual y cuando Elías le dice, bueno, ¿acaso su Dios estará dormido? ¿Su Dios estará ocupado en otros asuntos? Y nuestro Dios no es así. Nuestro Dios está consciente y conoce nuestras necesidades. Así que, mis amados, nuestro Dios es diferente a estos dioses falsos. Y aún Él determina el lugar donde vamos a estar. Eso llama mi atención. Ahora dice el 28, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. Y esta frase, en Él vivimos, nos movemos y existimos, es muy importante porque sea que tú y yo reconozcamos o conozcamos a Dios, la realidad de que hay un Dios no podemos quitarla porque sabemos que hay un creador de todo y aún Pablo dice, en Él vivimos, nos movemos y existimos, aún si nosotros creemos que nosotros vivimos por lo que hacemos, por lo que comemos, por lo que hemos hecho hasta el día de hoy, creo que no estamos muy equivocados, porque sea que tú y yo reconozcamos esta realidad, no hay un lugar en el cual Dios no esté presente. Y creo que eso debería causarnos asombro y descanso a nuestra alma, el saber que Dios está con nosotros. Ahorita llegaremos al final donde Jesús dice que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Pero aún en eso, Dios ha colocado todo lo que existe en el universo y Él lo sostiene. Y aún el sol, la luna, las estrellas, todo lo que sucede,
Es algo que debería sorprendernos de quién es ese Dios que ahora nosotros podemos eh, conocer y adorar. Porque dice aquí, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. Entonces nosotros podemos descansar cada día recordando que es Él el que nos sostiene, es Él el que nos da un día más. Su misericordia es nueva porque Él nos ha permitido levantarnos, respirar, caminar. Y creo que somos muy malagradecidos cuando no recordamos que es Él por quien vivimos, es Él por quien estamos de pie, y es Él por quien estamos con vida, y es Él por quien hemos conocido a Cristo, es Él, todo comienza en Él y termina en Él. Así que esto es algo maravilloso. Ahora vamos a Deuteronomio 7, perdón, Deuteronomio 4, 7. Vamos a ver 4 pasajes del Antiguo Testamento. Y llamó mi atención porque habla de una advertencia de Dios contra la idolatría. Ese es como el tema que tiene este capítulo. Y dice Deuteronomio 7, y esto es como un anuncio de lo que ellos deben hacer al entrar a la tierra prometida. Y ahora nosotros saber que ya estamos en ese descanso, que nuestra tierra prometida es Cristo. Vean lo que dice: cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra donde vas a entrar para poseerla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, y habla de las naciones que iba a echar de él. Versículo 2, y cuando el Señor tu Dios los haya entregado de delante de ti, y los hayas derrotado, los destruirás por completo. Vean esto: no harás alianza con ellos, ni te apiadarás de ellos, no contraerás matrimonio con ellos, no darás tus hijas a sus hijos, ni tomarás tus hijas para sus hijos, porque ellos apartarán a tus hijos de seguirme para servir a otros dioses. Entonces la ira del Señor se encenderá contra ti, y Él pronto te destruirá. Pero así harán ustedes con ellos: derribarán sus altares, destruirán sus pilares sagrados, y cortarán sus imágenes de acera, y quemarán a fuego sus imágenes talladas. Ahora, esto era una advertencia que Dios les da al pueblo, y que Dios les dice al pueblo de Israel lo que tenían que hacer. Y esta advertencia también es para nosotros, para tener cuidado aún las alianzas que hacemos con gente no creyente, y aún la relación que tenemos con gente que está sin Cristo. Dice el versículo 6, vean esto, mis amados: porque tú eres pueblo santo. ¿Cómo somos? Pueblo santo, por Cristo, para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo. Ay, perdón, estoy en Deuteronomio 7, ¿verdad? ¿Mande? Es de Deuteronomio 4, pero me fui al 7, no sé por qué. Pero bueno, ahorita veo ahí, pero el Señor llamó mi atención en ese pasaje, pero es de Deuteronomio 4, 7. Dice: porque qué nación tan grande, porque qué nación tan grande hay que tenga un Dios tan cerca de ella como está el Señor nuestro Dios, siempre que lo invocamos. Entonces tenemos un Dios cerca de nosotros, presente en el lugar donde estamos. ¿En qué momento? Siempre que le invoquemos. Siempre. Ahora, vayan ahí al 7, ve al 7, o vayan al 7, porque esto estaba llamando mi atención y creo que está relacionado con lo anterior. Ahora, nosotros tenemos un Dios cercano. ¿En qué momento? Siempre que le invoquemos. Pero vean el versículo 6, dice de Deuteronomio 7, este pasaje: porque tú eres un pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para ser un pueblo suyo de entre todos los pueblos que están sobre la superficie de la tierra. Y vean el 7, el Señor no puso su amor en ustedes, ni los escogió por ser ustedes más numerosos que otro pueblo, pues eran el más pequeño de todos los pueblos. Mas porque el Señor los amó y guardó el juramento que hizo a sus padres, el Señor los sacó con mano fuerte y los redimió de la casa de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Y luego dice aquí: reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel, que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones con aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos. Pero al que lo odia, le da el pago en su misma cara, destruyéndolo. Así que, mis amados, nosotros tenemos ahora un Dios que no nos escogió por ser buenos, por ser agradables a sus ojos, y
porque de cierta manera nosotros no buscábamos a Dios. La realidad es que nosotros no buscábamos a Dios, pero ahora tenemos un Dios cercano, un Dios que por Cristo está pendiente a nuestras oraciones y un Dios en el cual podemos confiar, que es fiel y que guarda su pacto y su misericordia. Y un Dios, llama mi atención lo que decía el versículo 4, capítulo 4, versículo 7, que no hay otro Dios tan cercano como está nuestro Dios de nosotros en el momento que lo invocamos. Y creo que eso es algo que olvidamos. Ahora, vamos al Salmo 46. Una de las realidades o de los beneficios que olvidamos es este Dios que está presente en todo lugar y que Dios quiere que le invoquemos, que le clamemos, que le adoremos, a pesar de que no estemos viendo una respuesta como nosotros quisiéramos. Él es un Dios que está cercano a nosotros. Es un Dios que conoce cada detalle de nosotros, conoce lo más íntimo de nosotros y a pesar de nuestro pecado, Él nos llama para volvernos a Él y para limpiarnos de toda maldad. Vean el Salmo 46. Dice: Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Ahora, el tema general de este salmo podría ser la confianza de Dios en medio de pruebas o problemas muy grandes. Él es nuestro refugio y Él es nuestra fortaleza, y es algo que debemos recordarle a nuestra alma. A pesar de las situaciones que estamos viviendo y aún de lo que quiere enseñorearse de nosotros, este salmo, este pasaje, este versículo nos enseña a no temer, porque Él es nuestro refugio, Él es nuestra fortaleza. No es un refugio, no es una fortaleza. Él es el único refugio y Él es la única fortaleza para nosotros en este mundo que está perdido. Incluso si el mundo se derrumba, dice más adelante, Él es nuestro refugio y Él es nuestra fortaleza. Él es la protección ahora en Cristo que tenemos. Él es un refugio seguro. En Él podemos hallar esa seguridad para nuestra alma. En Él podemos escondernos y en Él podemos invocar a este Dios y poder confiar todo lo que aún no entendemos, aún las situaciones que no comprendemos, recordar que es Él el que tiene esto en control. Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y creo que no hay una situación que esté fuera del control de Dios. No hay ninguna situación. Ahora, vayan conmigo al Salmo 145, ahí más adelante. Salmo 145. Y esto es algo que deberíamos recordar día tras día. Él es nuestro refugio, Él es nuestra fortaleza. En Él podemos acercarnos y en Él podemos refugiarnos y en Él podemos clamar y en Él podemos sostenernos. Dice el Salmo 145, vean conmigo, versículo 18. Salmo 145. El Señor está cerca. Ahora, si tú y yo creemos que Dios está más ocupado o más preocupado por otras cosas, bueno, si estamos en Cristo, ahora tenemos a un Dios cercano. Y dice, el Señor está cerca ¿de quiénes? De todos los que le invocan. Entonces, de todos aquellos que no lo invocan, podríamos decir que Dios no está con ellos, no vaya delante de ellos, pero dice que Él está cerca de todos los que le invocan. Vean el versículo 18, de todos los que le invocan, ¿qué? En verdad. Y creo que Dios quiere que le invoquemos de verdad, no únicamente con nuestros labios, sino con nuestro corazón y que confiemos que Él está cerca, que Él es un Dios cercano, que Él no nos abandonará, que Él nos sostendrá, que aún en medio de las dificultades, dice el versículo 19, cumplirá el deseo de los que le temen. También escuchará su clamor y ¿qué dice ahí? Los salvará. Así que la mayor necesidad del ser humano es la salvación de su alma. Es lo más importante, la salvación de nuestra alma. Así que si nosotros olvidamos que ahora por Cristo podemos acercarnos a Dios y podemos confiar en Él y podemos pedir perdón día tras día que le ofendemos y podemos vivir en santidad, pues creo que es tiempo de recordar que Él es un Dios cercano, que Él es un Dios que está esperando a que le invoquemos en verdad y que Él va a cumplir su propósito. Él va a cumplir lo que Él ha determinado. Ahora, Él escucha nuestro clamor y Él nos salva. Eso es principalmente lo que Dios hace, salvarnos.
salvarnos de su ira, salvarnos de que antes estábamos en la posesión de Satanás, éramos sus enemigos, pero ahora en Cristo Él viene para sostenernos, para refugiarnos en Él, para salvarnos. Y llama mi atención el versículo que sigue, dice el 20, el Señor guarda a todos los que lo aman. Ahora sabemos que es esto porque Cristo nos amó y nos amó hasta el fin y que ahora nosotros podemos amarlo. Pero vean esto, a todos los impíos destruirá. Y no quiere decir que los aniquilará, sino que la ira de Dios estará sobre ellos y esto será algo eterno, algo creo que nosotros y nuestra mente finita no entiende. Mas nosotros podemos agradecerle a Dios en esta tarde porque Él nos ha guardado, Él nos ha sostenido, aún y a pesar de nuestra miseria y aún a pesar de lo que hemos hecho mal, Él nos ha vuelto a Él y Él nos va a guardar hasta el fin. Y es algo que debemos recordarle a nuestra alma. Así que, mis amados, Dios es bueno con toda su creación. De cierta manera vemos la misericordia o la gracia común para toda la gente, pero solo con los que se vuelven a Él manifiesta su salvación. Él no manifiesta su salvación a todas las personas, solo a los que se vuelven a Él. Y Él va a salvar a quienes, a los que le invocan. Y Dios está cerca de los quebrantados, de los que realmente están contritos y humillados. A esos no desprecia. Más aún, día tras día debemos examinar y pedirle al Señor que examine nuestro corazón, porque si no estamos invocando al Señor de una manera real y no estamos quebrantados y dolidos por nuestro pecado, recordando más a Cristo, creo que nuestro corazón puede estar muy lejos de Él. Podemos hacer tantas cosas, pero probablemente no estamos invocándole de una manera correcta a través de Cristo. Ahora, Isaías 43 llamaba mi atención. Vamos ahí, por favor. Isaías 43. No sé si alguna vez han estado en un peligro donde hay un agua, por ejemplo el mar, que no puedes controlar y estás a punto de ahogarte, o una alberca, o un lugar donde está incendiándose. Son dos cosas muy diferentes, el agua y el fuego, pero son dos cosas que vemos peligrosas para nuestra vida. Vean lo que dice Isaías 43. Es Isaías 43, versículo 1. Mas ahora, así dice el Señor, tu Creador, oh Jacob, y el que te formó, oh Israel. No temas, porque yo te he redimido. Él nos ha comprado por la obra preciosa de Cristo. Y aún dice aquí, no temas. Esta palabra aparece en muchas ocasiones. Te he llamado por tu nombre. Y es así como Dios nos llamó, como llamó a Lázaro en el momento que nos llamó de la muerte y nos dio vida. Omar, Emma, Carmelita, levántate. Levántate y anda. Él nos llamó por nuestro nombre y ahora nos ha hecho suyo. Mío eres tú. Vean el versículo 2. Cuando pases por las aguas, ¿qué dice ahí? Yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te cubrirán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama te abrazará. Ahora, estaba viendo esto y el hermano Joel Vicky ponía un ejemplo cuando el pueblo de Israel atraviesa el Mar Rojo, ¿recuerdan? Y él pasó por las aguas y el Señor estaba con ellos. Cuando los amigos de Daniel fueron lanzados al horno de fuego, el Señor estuvo con ellos. Mas es algo que nosotros no estamos exentos. Vamos a atravesar, porque aún el ejemplo de todo esto, mis amados, es Cristo. Cristo es un ejemplo claro y la cruz es nuestro ejemplo mayor. Tanto el agua como el fuego son peligrosos y son opuestos, pero el Señor nos ha dicho que Él va a estar con nosotros, que habrá aflicción, que habrá dificultades, que Él nos meterá en situaciones en las cuales Él probará lo que hay en nuestro corazón, como lo hizo con el pueblo de Israel. Y aún en esto, si nuestra mirada la quitamos de Cristo, en el momento que los amigos de Daniel fueron lanzados al lago de fuego, ellos sabían que si ellos perecían, era permitido por Dios, pero si aún el Señor guardaba sus vidas, era Dios el que los guardaría. Ahora, mis amados, nosotros no estamos exentos de padecer. Creo que estamos en un mundo en el cual al no ser creados para este mundo, queremos experimentar la paz en esta tierra, pero solo en Cristo podemos encontrar esta paz y solo en Él podemos tener refugio para nuestra alma. Ahora, por último, vamos a Mateo 28.
Mateo 28. Esto es después de que Jesús resucita. Y el Señor Jesús nos da varias promesas aquí en este capítulo, más una de las últimas palabras que Jesús dice antes de ir al cielo, que es algo que debería ayudarle a nuestro corazón, es lo siguiente. Dice el versículo 20, Mateo 28, 20. Él había dicho que él tenía toda la autoridad en el cielo y en la tierra, que ellos debían ir a ser discípulos a todas las naciones, bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vean lo que dice el versículo 20, enseñándoles a guardar. ¿Qué tenían que enseñarles a guardar? Todo lo que les había mandado. El Señor Jesucristo por 3 años enseñó a sus discípulos qué debían hacer, cómo debían orar, cómo debían hablar de Él, cómo debían anunciar las buenas nuevas. Y esto es lo que tenían que hacer ellos. Y vean esta última parte que llama mucho mi atención y creo que es algo que nuestra alma olvida regularmente. Dice el versículo 20 al final, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Repítanlo conmigo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, mis amados, si el Señor Jesucristo prometió estar con nosotros todos los días, si estamos en Él hasta el fin del mundo, es algo que nosotros deberíamos regocijarnos, porque la presencia de Cristo está con su iglesia. La presencia visible será cuando Él regrese. Le veremos, nos hincaremos delante de Él, pero al día de hoy la presencia de Cristo está con nosotros. Sabemos que es el Espíritu Santo el que ahora mora en cada creyente, pero el Señor Jesucristo prometió no dejarnos huérfanos. ¿Cuál es nuestro problema? Que aún nosotros olvidamos que Jesús es llamado Emmanuel. ¿Y recuerdan qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Y cuando nuestra alma olvida que el Señor está con nosotros, nosotros vamos a batallar mucho. Pero cuando recordamos lo que Cristo hizo, su sacrificio, y recordamos lo que Él hizo al resucitar y que su presencia va a estar con nosotros, creo que eso a nuestra alma le va a dar descanso. El recordar que Él está con nosotros. Dice el versículo 20, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Yo estoy con ustedes. Y esas palabras del Señor Jesucristo es algo que Él prometió, su presencia con nosotros. Su presencia en todo lugar, en todo momento, aunque estemos en valle de sombra y de muerte, no deberíamos tener temor porque Él está con nosotros. Aún dice el Salmo 23 que su vara y su callado nos infunden aliento. Es necesario que a través de diversas pruebas entremos en el reino de Dios. Sabemos que ninguna de las situaciones que padezcamos será mejor que la obra de Cristo, mas en todo momento Dios está presente. Y ahora su presencia está con nosotros. El Señor Jesucristo lo ha prometido. Y Él ha dicho que no nos dejaría huérfanos, que su presencia estaría con nosotros. Así que vamos a orar para pedirle al Señor que nos ayude a recordar esto. Tal vez es algo que habíamos olvidado. Tal vez es algo que habíamos dejado de perder de vista, pero vamos a orar por esto. Mi Dios, en esta tarde quiero pedirte perdón, mi Dios, cuando